Bueno, ahora vamos a hablar de ligamentos de tobillo. Vamos a empezar recordando que el tobillo realmente está formado por dos articulaciones: la articulación verdadera, que se da por la unión de peroné, tibia y astrágalo, y la articulación subtalar, que se da por la unión del astrágalo con el calcáneo. Estas articulaciones se mantienen en su lugar gracias a los complejos ligamentarios del tobillo que unen hueso con hueso y van a ser tres. En la parte más superior y lateral vamos a encontrar los ligamentos de la sindesmosis. En la parte inferior a esto vamos a encontrar el complejo ligamentario lateral y en el borde interno el complejo ligamentario medial. Vamos a empezar por el complejo ligamentario lateral, el cual se compone de tres ligamentos. Tenemos estas reconstrucciones en 3D, tanto en sagital como en coronal, anterior y posterior. Y vamos a ver en rosado el ligamento peroneo astragalino anterior, el cual va desde el borde anterolateral del astrágalo hasta el borde lateral del peroné a nivel del malleolo externo. El peroneo astragalino posterior, que va desde el borde o el aspecto anterolateral del astrágalo hacia el aspecto interno del peroné, y el peroneo calcáneo, el cual va desde la parte más distal del peroné hacia el calcáneo y va a pasar siempre medial a los tendones peróneos. Entonces, en resonancia, para ver los ligamentos peroneoastragalinos va a ser más útil un corte axial a nivel del astrágalo, donde este se vea con esta forma característica oblonga, y veamos al peroné a nivel del malleolo externo con forma de C o forma de media luna. Entonces, el ligamento peroneoastralino anterior se va a ver como el ligamento más fino, que es uniforme en grosor en toda su extensión y se va hacia el aspecto lateral del malleolo externo, hacia lo más externo. El posterior, en cambio, vamos a ver que es un poquito más grueso y además se va ensanchando más hacia el nivel de su inserción, que será en la fosa malleolar, es decir, en la parte interna del malleolo externo. Este además tiene un aspecto estriado por la presencia de grasa interpuesta entre sus fibras. En el coronal también podemos distinguirlos, el anterior siendo un poquito más uniforme y más fino, y el posterior siendo más grueso y con este aspecto estriado característico. El ligamento peroneo calcáneo, en cambio, empieza en la parte más distal del peroné, en la punta del peroné, como vemos aquí, y tiene una dirección hacia medial y hacia inferior hasta llegar a su sitio de inserción en el calcáneo lateral. Pasa siempre medial a los tendones peroneos, que serían estos. Se ve de mejor manera en cortes coronales, donde lo podemos identificar por debajo del ligamento peroneo astragalino posterior. En cuanto a lesiones a este nivel, hay que tener en cuenta que el complejo ligamentario lateral es el que más se lesiona a nivel de tobillo y se da por movimientos de inversión. Aquí, además de tener en cuenta la clasificación de esguinces que ya conocemos, donde el grado 1 es el estrechamiento y el edema, el grado 2 es la rotura parcial y el grado 3 la rotura completa, hay que tener en cuenta que en este sitio el mecanismo de lesión es un mecanismo secuencial, es decir, que siempre primero se va a afectar el ligamento peroneo-astragalino anterior, porque es el más débil. Si es que la lesión es más severa, se va a afectar también el peroneo calcáneo, convirtiéndolo en una lesión grado 2, y si ya es mucho más severa, se lesiona también el peroneo astralino posterior, convirtiéndolo en un grado 3, donde hay afectación de todos. Es decir, que si yo veo lesión en el peroneo astralino posterior con el peroneo calcáneo, tengo que automáticamente asumir que va a haber una lesión en el peroneo astralino anterior e ir a buscarla en la imagen. En estos ejemplos tenemos lesión del peroneo astralino anterior, tanto grado 1 con edema, grado 2 con disrupción parcial de fibras y grado 3 con disrupción completa de las fibras. De ahí tengo que ir a buscar cómo se encuentran cada uno de los ligamentos. En este caso tengo una lesión del ligamento peroneo astralino anterior, pero vemos que el posterior se encuentra completamente normal. Luego de esto me tengo que ir a buscar el peroneo calcáneo, donde aquí vemos que en este ejemplo está completamente roto, está perdidas completamente las fibras, convirtiendo esto en una lesión grado 2. En este otro ejemplo estoy viendo lesión del ligamento peroneo astralino anterior, pero también del posterior. En este caso voy a asumir que el peroneo calcáneo también está lesionado, convirtiéndolo en una lesión grado 3. En cuanto a lesiones fibróticas o crónicas, tenemos que tener en cuenta que estos ligamentos adquieren en estos casos una forma irregular, típicamente ondulada, que suele hacerse más comúnmente más grueso y más hipointenso de lo normal, pero que en algunos pocos casos también se pueden afinar los ligamentos. En cuanto a los ligamentos de la sindesmosis, sabemos que son dos. Estos ligamentos también se los conoce como los ligamentos tibio-peroneos, tanto anterior como posterior, y van desde la tibia en una dirección oblicua hacia inferior y lateral hacia el peroné.
Entonces aquí la forma más correcta de identificarlos en la imagen va a ser en cortes axiales que se den no a nivel de la tibia, sino a nivel de la inserción de los ligamentos, que sería a nivel del domo del astrágalo. Es esto lo que estamos viendo aquí, donde podemos identificar tanto la sindesmosis anterior como la posterior. En los cortes coronales también podemos identificarlo, sobre todo el posterior, que se va a identificar fácilmente por encontrarse por encima del peroneo astragalino posterior. En cuanto a las lesiones de la sindesmosis, al igual que las lesiones de los otros ligamentos, sabemos que pueden ser tanto parciales como completas. Aquí estamos viendo una disrupción completa de las fibras de la sindesmosis anterior, un esguince grado 3, y aquí estamos viendo una parcial de la sindesmosis posterior, donde vemos edema y disrupción parcial de las fibras. Un signo indirecto es la presencia de líquido en receso tibio-peroneo, que normalmente este receso va a tener líquido, pero debe medir entre 5 a 7 milímetros. Si mide más de esto, como en este ejemplo que mide 10, podemos pensar que hay una lesión a nivel de la sindesmosis e ir a buscar cada uno de estos ligamentos. Estas lesiones suelen estar asociadas a lesiones de exorrotación que se clasifican mediante la clasificación de Weber en A, B o C. En A hay una fractura a nivel del peroné distal por debajo o distal a la sindesmosis. En la B va a ser a nivel de la sindesmosis y en la C por encima de la sindesmosis. Esto hace que las lesiones B y C estén estrechamente asociadas a lesiones de estos ligamentos tibio-peróneos, como en este caso donde vemos lesión del ligamento tibio-peróneo anterior o de la sindesmosis anterior con rotura parcial de las fibras y edema, pero también vemos esta fractura ósea y edema óseo a nivel del maleolo posterior de la tibia distal, característico de una lesión tipo Weber C. En cuanto al complejo ligamentario medial o complejo deltoide, este es un poquito más complicado porque se conforma de dos partes. Tenemos un complejo profundo que está compuesto del ligamento tibio astragalino anterior y posterior y de un complejo por encima de este superficial compuesto de 3 ligamentos. Desde la parte más posterior tenemos el ligamento tibio calcáneo, seguido del ligamento tibio ligamentario y el ligamento tibio navicular. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que en muchos pacientes no son identificables los cinco ligamentos y eso no quiere decir que haya patología. Es por eso que en algunos casos se refiere simplemente al ligamento, al complejo ligamentario deltoide como un deltoide profundo y un deltoide superficial. Sin embargo, sí hay que saber de estos 5 ligamentos como es su trayecto. Entonces, empezando por el ligamento tibio talaro tibio astragalino anterior, este es el más pequeño de todos, no es visible en el 100% de la población y se encuentra desde el folículo anterior de la tibia hacia el astrágalo. Después de este vendría el ligamento tibio astragalino posterior, que este es visible en el 100% de las personas, siempre lo tenemos que encontrar, es mucho más ancho, como podemos ver aquí, está a nivel del folículo posterior del maleolo interno y este tiene la apariencia estriada por la interposición de grasa. En cuanto a los ligamentos superficiales, tenemos 3, empezando por el más posterior. En este esquema estamos viendo el ligamento tibio calcáneo. Este va desde la hendidura intercolicular del maleolo interno a insertarse a nivel del calcáneo. Vamos a ver que es una estructura fina y que se encuentra entre el ligamento profundo y el tendón tibial posterior. Hacia más anterior vamos a encontrar el ligamento tibio ligamentario, o también llamado tibio spring, que es un ligamento especial porque este no une hueso con hueso, sino que une el hueso de la tibia con otro ligamento que se lo conoce como el ligamento de Spring. El ligamento de Spring en realidad es un complejo de 3 otros ligamentos que también forman parte de la estabilidad del tobillo. Específicamente vamos a ver ahora que este ligamento tibio ligamentario se une a la parte supermedial del ligamento de Spring y por eso se ve como una continuidad, como si fuera una sola estructura. Entonces, la más fina va a ser el ligamento tibio ligamentario, luego se ensancha en esta estructura hipointensa más gruesa, que vendría a ser el ligamento de Spring y que si lo seguimos vamos a ver que va a formar una especie de hamaca para el astrágalo y que el ligamento de Spring realmente lo que está uniendo es el calcáneo con el navicular.
Por último tenemos el ligamento tibio navicular, que es el más anterior y que como su nombre lo indica, une la tibia con el navicular, pero tiene un trayecto bastante oblicuo, por lo que nosotros tenemos que seguirlo. Si vamos siguiendo desde más posterior a más anterior, vamos a ver que inicialmente pareciera que se continúa con el ligamento de Spring, pero si yo sigo las secuencias de la imagen, voy a ver que finalmente el ligamento llega al navicular como debe ser. En cuanto a las lesiones de este complejo, sabemos que son poco comunes, es mucho más común una lesión a nivel lateral, pero que si nosotros pasamos por alto las lesiones a este nivel, estos pacientes van a tener síndromes de dolor crónico o inestabilidad, por lo que siempre hay que revisar completamente todos los complejos. Aquí estamos viendo ejemplos de lesiones del ligamento deltoide profundo con rotura parcial de las fibras y del ligamento de Spring, asociado también a una lesión del tendón tibial posterior. Hay que tener en cuenta de todas maneras que el ligamento de Spring específicamente tiene de forma normal un aumento de la señal en el aspecto plantar del ligamento, lo que no debe confundirse con patología. En estos cortes axiales, aunque la mejor vista es coronal, se puede ver que en los axiales también podemos ver los signos de patología, como en estos casos de disrupción parcial de fibras. Aquí igual vemos algo de fibras todavía, en un esguince grado 1, 2 y en un esguince grado 3 donde no vemos nada de las fibras. Hay signos asociados también, como son la separación del periósteo por la estrecha relación del ligamento con el periósteo de la tibia, y también en lesiones fibróticas o crónicas podemos ver engrosamiento del periósteo, engrosamiento del ligamento y engrosamiento del retináculo flexor, que se encuentra superficial a este complejo ligamentario. Vamos a ver rápidamente otras lesiones también, como los síndromes del pinzamiento, que se pueden dar tanto en el aspecto anterolateral como en el aspecto medial. En el aspecto anterolateral se dan a nivel de este canal que se forma entre el peroné y el astrágalo y que se le limita también por los ligamentos tibioperoneos y tibioastragalinos. Este espacio se va a llenar de un tejido blando anormal que no va a permitir un deslizamiento o movimiento normal de la articulación y causa al paciente dolor en el aspecto lateral, dolor crónico e inestabilidad. Este tejido fibrótico obtiene la forma de un tejido tipo meniscoide, sobre todo visible en los cortes sagitales, como vemos aquí, y se puede dar por la presencia de fascículos accesorios o de osteofitos, pero más comúnmente por lesiones de inversión, lesiones ligamentarias laterales que no hayan sido completamente tratadas en el pasado. Lo mismo pasa en el pinzamiento medial, pero obviamente esto se da en el canal medial a nivel de los ligamentos mediales y también se forma este tejido fibrótico anormal a este nivel que causa una imposibilidad del movimiento normal a este nivel de la articulación y usualmente es causada por lesiones ligamentarias mediales maltratadas. Por último tenemos el seno del tarso, que es un espacio que se da entre el calcáneo y el astrágalo, un tipo de espacio en cono con su parte más estrecha en la parte medial y que va a tener en su interior grasa, ligamentos y además tejido neurovascular. Usualmente nosotros en la resonancia no tenemos que identificar cada una de las estructuras, pero tenemos que ver que hay presencia de grasa y presencia de ligamentos. Este espacio se puede llenar de tejido fibrótico hipointenso o tejido inflamatorio hiperintenso que va a borrar y obliterar la grasa normal, causando una disfunción tanto de los nervios que pasan a este nivel como de los ligamentos, causando dolor e inestabilidad en el paciente. Eso es todo, gracias.